filósofo solía decir que ningún hombre debería ser tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Entre otras cosas decía, en el tiempo de paz, los hijos entierran a sus padres. En el tiempo de guerra, los padres llevan a sus hijos a la tumba y con ellos parte de sí mismos. Cito una de esas frases mostrando compasión por el rey David y confirmando lo que antes he dicho. Nadie quisiera ocupar la vida de este pobre hombre. Es que la mitad de su vida se la pasó en guerra contra los filisteos y la otra mitad se la pasó en guerra contra sus propias pasiones y contra sus propios hijos. Pobre hombre. Esa es la consecuencia del pecado. Si él no vivió como miserable y si eso no es ya bastante para aprender el error de él y no repetirlo, debo comentarles que esa locura de guerra manchó tanto su vida que lo privó de otro, o quizás el más grande de todos sus deseos. Él anhelaba construir un palacio para su Dios, un templo, la casa para Dios. Pero por tener sus manos manchadas con la locura de la guerra, Dios no se lo permitió, pero le consintió el deseo respondiéndole que su hijo sí lo haría. Y claro, fue un gran regalo de parte del Señor. David supo que a pesar de que 3 de sus hijos quisieron su cuello, uno de los varios hijos seguiría sus pasos y construiría la casa que tanto deseó para su Dios. Haciendo un pequeño alto a la historia, nadie debería sembrar vientos esperando que no va a cosechar tormentas. Jóvenes y adultos, las consecuencias de nuestros actos las vamos a pagar. Usted y yo hoy por hoy podemos estarlas acallando, podemos estar obviando y creyendo que hemos salido bien librados. Ninguno de nuestros actos va a quedar sin su justo castigo. Lo menos que podríamos hacer, si en realidad tenemos temor de Dios, es confesar delante de Dios nuestro pecado, mostrar arrepentimiento, intentar compensar o corregir el daño, a no ser claro que usted no cree en la Biblia. Pero yo dudo ese extremo, porque si así fuera, ¿qué está haciendo aquí? Pienso que sí creemos en la palabra de Dios, en la Biblia como palabra de Dios. Solo que parece que por ratos la pasamos por alto. Estas historias nos dejan evidencia que aunque se trate de David, cosechó terribles tempestades. Vamos a olvidar a David y retomaremos la vida de su hijo. Estaría mal si yo no les hubiera mencionado por qué es Salomón el que hereda los planos del templo, que ya David había contratado arquitectos para diseñar la casa de Dios, incluso compró los materiales para construirla. Claro, su hijo quiso hacer mucho mejor lo que su padre soñó. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver parte de esa historia. Quiera Dios que mientras aprendemos esto, también aprendamos que usted y yo no vamos a poder ir por la vida sembrando discordia, anidando sentimientos de amargura, teniendo resentimiento para con nuestros semejantes, indiferentes a profesar y propagar nuestra fe y esperar
que heredemos un reino de paz. Eso no va a suceder. Quiera Dios que entendamos que debemos hacer cambios. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Preparativos para la construcción del templo. Vayan a primer libro de Reyes, capítulo 5, y por favor, cuando encuentran la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 5. Preparativos para la construcción. ¿Listos? Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre amó a David. Entonces Salomón envió a decir: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Un paréntesis. Si usted se pregunta: oiga, pastor, pero aquí no dice que fue la guerra la razón por la que no pudo construir, sino porque era un tiempo de conflicto convulsionado. Es un pasaje paralelo en donde Dios le dice a David: usted no va a construir mi casa. Y no porque estuviera en época de guerra, sino porque sus manos, su alma, estaban manchadas con la locura de la guerra. Sigo. Verso 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, ni hay adversarios, ni mal que temer. Por tanto he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi papá, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó esto, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo a David, hijo sabio, sobre este pueblo tan grande. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que recibamos edificación en esta historia, que la vivamos, que la pongamos en práctica. En tu nombre lo suplicamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Para este momento justo de la historia, lo único en que el pueblo de Israel era experto era en el arte de la guerra, más nada. Un poco de música únicamente en David y algunos cercanos, pero la gran mayor parte del pueblo, lo único en lo que eran expertos era en el arte de hacer la guerra. Sí tenían el entusiasmo, la devoción, también tenían el dinero para construir el mejor de todos los templos, pero no tenían la mano de obra calificada. Y atentos a esto, debo tomar un poco de contexto para que lo entiendan de mejor forma. Salomón no pensaba hacer hecho nada a medias. Por supuesto, primero porque Dios le dio sabiduría, segundo porque se trataba de la casa de su Dios. Pero pueden estar seguros que aunque este pasaje no evoca los recuerdos de Salomón cuando era niño, cualquiera puede deducir el momento en que su papá cometió un grave pecado censando al pueblo de Israel y trajo graves consecuencias. Él debió ser un niño en ese momento y debió haber sufrido. Quizás no como su padre, pero debió haber llorado la mortandad del pecado de su padre. También debió presenciar cuando su padre supo y se arrepintió, cómo intentó compensar el daño y estaba en tierra vecina y cómo ofreció sacrificios, holocaustos, su vida misma quisiera haberla podido ofrendar para
pagar sus daños. En esa tierra vecina, él quiso comprar una porción de tierra, una heredad para construir un altar y ahí ofrecer sacrificios. El dueño de la propiedad dijo: mire, si su corazón es para pedir perdón, usted es el rey, tome lo que usted quiera. Él dijo: no, ya bastante he pecado, no voy a acrecentar mis culpas ofreciendo a mi Dios algo que no me cueste. Quisiera ofrecer mi vida, pero no puedo. Voy a ofrecer algo que significa esfuerzo, sacrificio, lo mejor de mí. Entonces ese hombre dijo: haga lo que usted quiera. Esta historia debió quedar grabada en la mente y en el corazón de Salomón. Ahora es el turno de él. Él dice: yo no voy a hacer nada para mi Dios que no sea lo mejor. Mi papá quiso hacer siempre lo mejor para Dios. Ahora yo no me quedaré atrás, mejoraré la intención de mi padre. Y como sus empleados, sus hombres, en lo único que eran expertos era en el arte de la guerra, pues él empezó a subcontratar a los mejores artesanos, mejores constructores. Él quería la mejor madera, los mejores materiales, y dijo: voy a pagar lo que sea necesario, aun si cuesta mucho dinero, vamos a hacer lo mejor para nuestro Dios. Y aquí es donde empieza a contratar a los sidonios, al rey de Irán y otras cosas más que usted encontrará cuando versículo por versículo usted empiece a leer toda esta historia. Pero no voy a ir ahí por cuestión tiempo. Debo hacer un paréntesis y gritarme a mí mismo: yo no estoy en mejor condición que David en cuanto a pecados. No voy a comparar los suyos o los míos, pero conozco mi condición, mi naturaleza, y sé que debo hacer algo por gratitud, por compensación y porque es mi deber servir a otros. Debo ofrendar algo de mí mismo a mi Dios. No estoy hablando de dinero. Piense en cualquier área. Lo que sea que yo quiero hacer para Dios será lo mejor de mí. Y si eso no es lo mejor, les ruego, como un consejo de un humilde predicador, no pierda su tiempo, no tiene mérito. Si usted viene como un servidor de acomodación, pero viene de mal ánimo, si no se preparó espiritualmente, si no dibuja una sonrisa, si no está dispuesto con los CDs, si no está dispuesto a hacer su trabajo con entusiasmo para Dios, no lo haga. No tiene mérito alguno. Está bien que algunos en sus trabajos vayan de mala gana y vayan pensando: no quisiera despertarme a esta hora, me incomoda hacer esto, no quiero seguir las instrucciones, quisiera hacer las cosas distintas, pero al fin de cuentas las haré tal cual mi contrato dice porque me pagan. Nadie le está pagando aquí por hacer nada. Los servidores de cualesquiera ministerios, si no van a dar lo mejor de sí mismos, no lo hagan. No tiene mérito en el cielo. No les será tomado en cuenta. Aunque en esta infraestructura algunos les aplaudan, no le aplaudirán en el cielo, porque para que allá tenga valor, habrá necesidad de que haya un esfuerzo, que su corazón se esté entregando, que usted haya hecho un sacrificio. Si usted es un maestro de capilla, usted tendría que haberse preparado muy bien para esa clase. Tendría que haberse arrodillado y pedir a Dios por sus niños. Tuvo que haberle dicho a Dios:
por favor, déjeme ser instrumento para edificarles. Quiero ser un vaso de bendición para otros. Y si eso no está incluido en su servicio, no tiene mérito. Y con frecuencia se ve en los ministerios de la iglesia, una u otra vez, personas que no lo hacen con amor. Tienen otros motivos, pero no amor a Dios y al prójimo. Están por costumbrismo o por obligación. Están como algunos que vienen a la iglesia por razones deportivas, no por un corazón. Si ellos no son salvos, quizá alguna vez eso tiene mérito, porque quizá el venir y venir hace que abran su corazón a Jesús. Pero los que, jovencitos, les pidió con respeto el servidor su respeto. Gracias. Si no, ¿qué sentido tendría? Usted y yo tendríamos que hacer lo que hacemos con nuestro corazón. De lo contrario, no tiene mérito alguno. Eso es el motivo por el cual Salomón estaba contratando a los mejores. Alguien hubiera dicho que no tiene suficientes artesanos, obreros, profesionales dentro de Israel. Lo sabía, pero no con la pericia y la experiencia de los sidonios y otros de los pueblos vecinos. Él quería lo mejor para el templo, no lo que le sobra. Que de hecho, eso es lo que algunos hacen en sus ministerios, lo que les sobra. Y si alguien les pregunta, ¿cuál fue tu esfuerzo, tu sacrificio y tu compromiso? No es mayor cosa. No entiendo por qué creen que tiene valor. El aparato religioso les va a aplaudir. Y les citaré el ejemplo. Hay servidores en esta iglesia que me comparten sus líderes que no entran a los cultos. Ni quieren entrar a cantar, entran tarde cuando quieren y cumplen el requisito religioso de que otros medios les vean y son expertos andando en pasillos y sirviendo en todo. Y algunos líderes me preguntan, ¿usted cree que debemos permitirles que sigan haciéndolo? De vez en cuando yo respondo, pues creo que no. Y los líderes me dicen, pero no tenemos a nadie que lo haga en ese puesto. Pues entonces déjelo, nomás explíquele que está perdiendo su tiempo. Porque es estéril que alguien venga a cumplir rituales cuando su corazón no tiene devoción a Dios. Y es absurdo que hay gente que quiere servir, pero nunca se sienta a adorar al Señor desde el principio hasta el final y nunca un estudio bíblico. Quizás ya lo saben todo. Y es probable que tienen razón, porque yo vivo leyendo libros, sermones como no se imaginan. Y con frecuencia me doy cuenta cuánto necesito y cuánto me hace falta. Me imagino que esos que vienen sin devoción, sin querer cantar, que siempre están tarde, han de ser tremendos autodidactas. Ya no necesitan más estar aquí. Y en tal caso, con cariño les digo, ¿y entonces para qué están? Sirviendo somos necesarios. ¿Cómo se equivocan? Ya lo verán. En los versos que siguen lo descubrirán aún más. Vayan al verso 13 ahora, siempre del mismo capítulo 5. Vean ahora el verso 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Les explico qué estaba pasando, pero antes amplío el vocablo leva.
Este se ocupa para reclutamiento militar o laboral. En la antigüedad, literalmente era un impuesto, casi siempre de guerra, aunque distintas culturas lo ocupan de distintas maneras, pero el asunto es lo mismo. Es un reclutamiento obligatorio, un servicio obligatorio a la nación, como alguna vez los bachilleres tenían en este país, que tenían creo que 1 año de servicio social. No sé si más o menos, no es importante. También durante la época de la guerra en este país hubo un momento de reclutamiento obligatorio. Y en otros países algo como eso es leva. ¿Qué es lo que estaba haciendo Salomón? Además de los contratistas, que era mano de obra muy calificada, profesionales, los mejores, necesitaba mano de obra no calificada, auxiliares que apoyaran a estos expertos. De ahí que diseñó que todo hombre en Israel, de cada 3 meses, uno de esos meses debía dedicarlo voluntariamente en el trabajo del templo. Pero no como ese impuesto en donde van riñendo, en donde van obligados y en donde se van quejando. No, con entusiasmo. Lo cierto es que todos querían ser parte de eso. Todos querían tener involucramiento en la casa de Dios. Nunca se había visto esto. Y de allí es que Salomón empezó a animarles de esta forma. Yo me he preguntado, ¿será que cuando Salomón empujó la leva, fue el momento en que estaba escribiendo Eclesiastés 3? Y quienes nunca lo han leído, les digo sobre qué habla. Puntualmente, para todo hay tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para trabajar, tiempo para disfrutar. Y da una larga lista para enfatizar que una persona equilibrada también puede equilibrar el tiempo de trabajo, el tiempo de familia y el tiempo de servicio. Aunque lo dije en el orden incorrecto, mejor debo decir, una persona equilibrada puede equilibrar y organizar su tiempo. En primer lugar, el tiempo para Dios, luego el tiempo de su trabajo y el tiempo de su familia. Quienes se excusan diciendo que no les queda tiempo es porque no están organizados o porque no aman o a Dios o a su familia. Voy a repetir esto y oro que quienes están en el grave error reflexionen sobre su falta de compromiso con Dios o con su familia. Quienes dicen no tener tiempo para servir a Dios o para compartir, muestran que son personas desorganizadas o que no aman a Dios o a su familia. Para todo hay tiempo, deberíamos organizarnos en función de eso. Y sé que algunos estarán preguntando, ¿y yo cómo hago? Le puedo asegurar que si se sienta unos minutos con cualquier otra persona, esa otra persona le va a demostrar la grave desorganización en la que usted vive. Puedo asegurarle que hay varios de ustedes que ya tienen la programación del mundial y piensan todos los partidos que quieren disfrutar. Y nadie dijo que eso esté mal. Pero ¿cómo es posible que no han hecho una programación para servir a Dios y disfrutar su servicio a Dios? ¿Cómo es posible que no tienen una programación para compartir tiempo de calidad con su familia, con sus hijos? ¿Saben por qué? Porque no aman a Dios o no aman a su familia. Y como no les importa, entonces no tienen por qué organizarse en función de ellos, porque esas personas viven para sí mismos.
son ególatras. Y algunos vienen a la iglesia y ni en broma crea que se están dando por aludidos en esto. Al contrario, están pensando, esto le cae a fulano. Son tan ególatras que no son capaces de darse cuenta que nadie agradece el tiempo de calidad que les dan. Esa es la razón. O no aman a Dios o no aman a su familia. Y si hay personas que se excusan diciendo, mire, esa es la razón por la que yo tengo problemas en casa, porque yo tengo bien claro que Dios es primero y siempre se pasan quejando que en casa no les dedico tiempo. Pero no importa. Organícese, para todo hay tiempo, deje las excusas. ¿No será más bien que usted no quiere pasar en casa? O viceversa. Los que dicen que el primer ministerio es la familia y que por eso no tienen tiempo para la iglesia. Para todo hay tiempo. Y si usted organizara su vida en función de que ama a Dios, que ama a su familia, ¿habría tiempo para todo? Si es que la palabra de Dios le importara. Pero eso es algo que cada quien debe responderse a sí mismo. Vayan al capítulo 6. Voy a saltar un capítulo por cuestión tiempo. Capítulo 6, ahora versículo 7. Y cuando edificó la casa, la fabricaron de piedras que ya traían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, escuche el respeto, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Logran entender esto? Salomón dijo a los constructores, miren, aun cuando no se haya inaugurado este sitio, ya está consagrado para la casa de mi Dios. Y este lugar merece tanto respeto y tanta reverencia que yo no quiero aquí golpes de martillos ni de hachas. Ustedes deben labrar las piedras afuera. Ustedes deben hacer que todo encaje perfectamente y cuando entran deben colocarlas y deben mostrar el mejor respeto y la mejor reverencia. Recuerdo cuando estábamos remodelando estas naves industriales que ahora ocupan la iglesia. Estábamos estudiando parte de este capítulo y claro, los contratistas no eran cristianos y siempre estaban fumando, diciendo groserías, cosas parecidas. Y una de esas veces yo vine a platicar con los dos profesionales que dirigían la obra y les conté esto. Y les dije, miren, yo no quiero parecerles impertinente ni un religioso. Déjenme mostrarles. Y les mostré este verso y les conté la historia. Y uno de ellos me dijo, mire, discúlpenos, no, ni tiene que pedirnos nada. Empezando por nosotros dos, dijo. De aquí en adelante vamos a hacer cambios, vamos a decirle al personal, porque no habíamos recapacitado que esta es la casa de Dios. Y yo estuve tan agradecido con la actitud de ellos. De hecho, varias veces cuando vine, encontré a algunos albañiles fumando afuera. Y pienso, esas personas que aún no conocían de Jesús, cuando les conté la historia, mostraron tanta reverencia. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que los que ya conocemos no mostremos respeto ni reverencia? ¿De qué habla, predicador? Algunos no muestran reverencia para venir
temprano a adorar al Señor. Y no estoy hablando de los que a veces el carro se queda o tienen problemas en el trabajo o el tráfico. Eso se entiende. Incluso se nota cómo vienen corriendo y deseosos de cantar. O en media semana que es tan difícil. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que con recurrencia no les importa. No tienen sed por orar. No tienen sed por estar atentos al estudio. De hecho, algunos que yo me sorprendo, siempre están dormidos. Y no hablo de aquellos que de vez en cuando vienen cansados o enfermos y empiezan a dormitar y están somnolientos. Eso se entiende. Yo hablo de los que ya se conoce. Alguien comentó y me dijeron, mire, y se dio cuenta de fulano, ¿de qué? Estaba roncando en el culto. ¿De veras? Dije yo, pero el otro servidor me dijo, sí, siempre lo hace. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Me dijo, que con la persona con la que se sienta, una de un lado y el otro del otro. Esa es la costumbre. Y yo me pregunto, ¿ni siquiera un poco de respeto? Sé que algunos deportistas, si son jovencitos, esperaría que gente adulta no. Incluso entran a estar chateando con sus teléfonos. Y claro, como la Biblia se está llevando también aquí y nadie va a refutar la tecnología, pues ellos piensan que la gente les va a creer mientras están irrespetando a Dios. Porque si ese jovencito piensa que está irrespetando a la iglesia, a mí, ni su nombre conozco. Usted está irrespetando las cosas de Dios. Está mostrando tanta irreverencia. No les importa mostrar una actitud de devoción. Y si alguien dice, sí, pero eso tiene que nacer en el corazón, cierto. La actitud de Salomón nacía en su corazón, reverenciar a Dios, y por eso no les permitió a los albañiles ruidos en el templo, ni siquiera en la época de la construcción. El versículo 9 del capítulo 6:9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa. Dice los detalles, y vino, verso 11, palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Verso 17. La casa, esto es el templo en adelante, y empezar a dar más, y voy a dejar hasta ahí porque no me queda más tiempo. En casa lo encuentran donde Dios le dice, pero si no lo haces, yo no habitaré en esta casa. En un español más nuestro, Dios se presentó ante Salomón y le dijo, mira, lo que estás haciendo es maravilloso, se aplaude. Pero antes de que te pongas engreído con lo que estás haciendo, quiero recordarte, la gloria de esta casa no está ni en el oro ni en la madera con la que estás forjando las paredes. La gloria de este lugar es que tengas un corazón como el de David tu padre. Un corazón que ama a Dios y que cuando comete cosas que no debe, se arrepiente, pide perdón y quiere compensar el daño.
Si tienes esa actitud, entonces la gloria de esta casa será mi gloria. Mientras Salomón cumplió, fue la gloria de Israel. Cuando Salomón se olvidó de eso, la gloria de Israel también se acabó. Y creo que esto lo puedo comparar con el cáncer. La mayor parte de predicadores comparan el cáncer con el pecado, incluso dicen el cáncer del pecado. Y pienso que es una buena comparación. Supongo que hacen eco de lo sigiloso que es ese daño o esa enfermedad y lo destructiva que resulta. Y todos sabemos eso, pero no estoy seguro si todos saben el origen de la palabra cáncer y por qué ponen un cangrejo en el símbolo de cáncer. Bueno, en la historia se empezó a ocupar cangrejo en latín y en griego para referirse a esa enfermedad. Cáncer significa cangrejo. Y los historiadores suponen que los primeros médicos le llamaron cangrejo en honor a las mordeduras de sus pinzas, agudas y dolorosas. Y se dice que cuando alguien tiene esa enfermedad en su estado terminal, son punzadas dolorosísimas. Otros creen que no fue por ello, sino más bien por el poder de sus pinzas cuando atrapan a su presa. No la sueltan por nada. Que el cáncer es parecido, es una enfermedad que atrapa y difícilmente deja el cuerpo humano. Otros incluso sugieren que se debe a que se alimentan de la pulpa del coco y que con sus pinzas toman pedazos de coco, luego se esconden en la arena y ahí sigilosamente devoran la pulpa del coco. Bueno, yo diría que las tres probables razones son atinadas, porque en realidad el cáncer es sigiloso y si no se descubre a tiempo es letal. Esas punzadas dolorosísimas. Cualesquiera de los ejemplos son atinados y cualesquiera de esos ejemplos también son atinados para el pecado. Eso sucedió con Salomón. La caída de Salomón no fue precipitada, fue sigilosa. Muy despacio, como algunos hoy día muy lentamente se han retirado de la oración, de la lectura. Ya ni siquiera sienten pasión. Probablemente no estén todavía en la consecuencia del pecado en donde las punzadas son dolorosísimas. Y quiera Dios que nunca el pecado les devore letalmente como el cáncer devora. Quiera Dios que esta noche usted y yo tomemos la exhortación que Dios trajo para cada quien, que solo usted puede saber qué parte de esto era para usted. Que tome para usted y yo tome para mí la razón por la cual en Israel hay grandes cultivos de naranja en los desiertos. ¿Saben? Casi ningún cultivo se da en los desiertos, menos las naranjas, porque requieren mucha agua, mucha agua. Por eso las montañas son lugares propicios para reproducir el naranjo. Pero Israel en los kibbutz tiene los cultivos más grandes, más hermosos y más ricos del mundo en naranjas. Y la gente se preguntaba por qué, hasta que sus científicos dieron a conocer el por qué. Porque no hay agua, ¿cómo irrigar? Lo que ellos hicieron fue que descubrieron uno o dos pequeños mantos acuíferos
que apenas si hay en los desiertos. Pero cuando al fin lo encontraban, esa poca agua que estaba ahí acumulada, lograban eyectarla y no regaban arriba los árboles de naranja, sino que pusieron pequeñas gotitas en sus raíces, muy por debajo del subsuelo, de modo que las raíces de esos árboles se alimentaran fuertemente desde sus raíces. Eso provocaba y sigue provocando los cultivos más ricos de naranja en el mundo. Y uno de los que diseñó eso dijo al mundo que es exactamente la fuente de agua viva de la que los evangelios hablan. Que cuando las personas van a Cristo, en ellos fluirá un río de agua viva, que aunque el cáncer sigilosamente se haya apoderado, hay una fuente que está llegando a sus raíces para darles una nueva vida en Cristo Jesús. Pero claro, ¿cómo eso sucederá en algunos que están tan distantes de la Biblia? Allí está la fuente de agua viva. ¿Cómo va a suceder eso en usted que está tan distante de la oración? Esa es la fuente de agua viva. Y nada ni nadie va a cambiar eso hasta que usted no busque a Jesús con todo su corazón y con toda su mente. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y por exhortarnos a los cambios que debemos hacer. Te pedimos perdón por nuestra actitud, por estar distantes, por no escuchar tu palabra. Y si hay personas en medio nuestro a las que tu Espíritu Santo habló, te ruego ellos puedan escuchar tu voz y hacer cambios e ir a esa fuente de agua viva. Desear con el corazón que esas gotas de tu palabra empiecen a bañar las raíces de nuestra vida y que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que esa amargura, que esa tristeza o ese dolor empiecen a ser transformados por gozo. Y si hay personas, Señor, que están sin Jesús en medio nuestro, te ruego toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras oran, rostros inclinados, ojos cerrados. Usted y yo necesitamos ir a esa fuente. Y ese no es un ritual ni un compromiso en donde usted va a ser parte de una organización. Esto es entre usted y Dios. Una decisión personal en donde usted abre su corazón a Jesús. Si alguien dice, predicador, yo quisiera tomar esa decisión, pues donde está, le invito a que en discreción levante su mano en señal de recibir a Jesús y me deje orar con usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien que toma ese paso de fe esta noche y dice, yo quiero abrir mi corazón con fe a Jesús y me deja orar con usted? ¿Alguien que levanta su mano y viene a Cristo? ¿Alguien en medio nuestro? ¿Alguien que recibe a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hubo personas que no, ruego toque sus corazones. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos.